El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza de todo el planeta. ¿Qué? En otras palabras, si en todo el mundo existieran solo 100 personas y la riqueza total fuera de $1000, solo una persona tendría un total de $820. Las otras 99 personas se repartirían los otros $180 de diferencia. En esta quinta parte del curso de finanzas personales para no financieros, te voy a explicar con un ejemplo cómo debes administrar tu dinero. Esa estrategia que ese 1% de los ricos aplican. Adicionalmente, más adelante también te voy a compartir cuáles son los hábitos de las personas ricas y encaminarte hacia tu libertad financiera. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Este ejemplo del video de hoy, tal cual como lo he hecho con los otros anteriores, lo voy a marcar en los mismos fundamentos y en el mismo cuadro de la hoja de cálculo que hemos venido desarrollando. Lo primero que debes realizar es tener a la mano tu listado de gastos anualizados, y de estos más adelante te voy a mostrar cómo debes clasificarlos para luego identificar claramente la composición de cada uno de esos gastos entre aquellos que son básicos o necesarios para vivir, otros que no son tan necesarios y finalmente una parte relacionada con todo lo que tiene que ver el ahorro y las inversiones. Pero para que lo puedas comprender mucho más fácil, te voy a ir comentando con el ejemplo cómo debes ir categorizando cada uno de los ítems que tienes en esa hoja de cálculo ya adelantada. Entonces, para conocer cómo debes distribuir todos tus ingresos, es relevante primero que todo tu detalle de gastos. La ventaja es que esto ya lo vimos en uno de los videos anteriores del curso. Continuando, entonces, al tener ya esta identificación de todos tus gastos, vamos a proceder cuál es el porcentaje de cada uno de ellos. Lo sumamos y esto nos determinará tu estado actual. Y más adelante te diré cuál es la distribución que debes tener para encaminarte hacia tu libertad financiera. Nuevamente tenemos entonces el tipo de gasto, donde colocamos diferentes gastos que tienen que ver con gastos básicos para vivir, tema alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, ahorros, inversiones, deudas, entre otros. Teníamos un valor promedio mensual y con esto sacamos el valor promedio del año, recordando que es mucho mejor trabajar con cifras anualizadas, y este valor a su vez lo convertimos también en dólares usando la TRM que está acá arriba. Entonces este ejemplo no importa si lo hacemos en pesos o en dólares, porque lo vamos a convertir a nivel porcentual, y se haga por un lado o por el otro va a dar exactamente lo mismo. Lo que vamos a ir haciendo entonces es clasificar cada uno de estos conceptos en uno de estos tres tipos. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el arriendo, que es un gasto necesario. La cuota del carro o de la moto puede ser un gasto no necesario porque podría limitarse como a algo más de comodidad. Entonces ese es un gasto no necesario, más como algo como de gusto. Sin embargo, cuando lo miramos a nivel de transporte, lo que es gasolina y todo eso sí lo vamos a colocar como algo necesario porque tiene que ver con la parte de movilidad. Tenemos los gastos de servicios públicos, tenemos la parte de gimnasio. Gimnasio no es tan relevante, tú puedes llegar a hacer gimnasio en tu casa, en tu barrio, en donde sea. No es algo estrictamente necesario para poder vivir. En cambio, pagar la luz, el agua, todos los servicios públicos, la salud, vivienda, transporte, todo esto son los elementos básicos que estaremos identificando como necesarios. Luego de pasar por cada uno de los gastos, lo estaremos clasificando y debería estar quedando algo como este cuadro. El gimnasio es no necesario, el celular lo vamos a colocar como una necesidad, servicios de streaming no son necesarios, las comidas y antojos se pueden ser como no necesarios como gustos, el mercado y el aseo sí es necesario, ayudas o donaciones no es necesario, no es relevante, la educación es algo necesario, ahorro e inversión, este sí lo vamos a dejar como la otra clasificación, que es ahorro e inversión. Los gastos varios, al no estar identificados específicamente qué es algo que no es necesario, y tenemos temas como la ropa, el transporte, salud, exámenes. Y acá, por ejemplo, en los otros gastos que teníamos como del vehículo, lo que es gasolina, como les mencionaba hace un momento, lo vamos a dejar como necesario, partiendo que se requiere para el transporte. Y lo que es SOAT, mantenimiento de impuestos, como no vamos a tener un vehículo asignado, esto es algo no necesario, que es algo más como de la comodidad, como el gusto de tener un vehículo propio para transporte. Obviamente cada situación es particular y hay algunos casos en donde el vehículo hace parte de su instrumento para vivir y para trabajar. Ahí sí lo podríamos clasificar como un elemento necesario para vivir. Para motivos del ejemplo lo vamos a dejar así como no necesario. Luego lo que realizamos es dividir el valor promedio de cada uno sobre el valor total, y esto nos dará el porcentaje que se está asignando o que se está gastando en cada uno de esos rubros. Al hacerlo, toda esta suma de estos porcentajes nos debe dar
100%. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es cogiendo todos estos gastos que ya habíamos listado en una de las clases anteriores y pasándolo a nivel porcentual y clasificándolo en una de estos tres conceptos: necesario, no necesario o gustos, y ahorro e inversión. Vamos a ver entonces en el ejercicio cómo nos está dando. Al filtrar por necesidades encontramos que la suma nos está dando un 64%. Pasando ahora a lo que es no necesarios y gustos, nos está dando un 35% y en ahorro e inversión nos está dando solo un 1%. Al hacer el resumen, entonces, necesarios 64%, no necesarios 35% y ahorro e inversión un 1%. Esto nos debe sumar 100%. Acá hacemos la suma y ese es el 100% de los gastos. Para el ejercicio nos encontramos entonces con esta distribución: los necesarios, que está acá en rojo, el 64%, los no necesarios o gustos, el 35%, que está acá en amarillo, y ahorro e inversión, el 1%. Así estaría tu composición y distribución de los gastos. Entonces, lo primero y básico que debes garantizar es que tus ingresos cubran la totalidad de tus gastos. Si tus gastos son mayores a tus ingresos, obviamente tu foco deberá estar encaminado en balancear primero esa cuenta. Y para balancearlo deberás eliminar todas esas deudas malas que te permitan liberar flujo de caja. También buscar algunas fuentes de ingreso adicionales o vender algunos elementos que te permitan ir saneando ese balance. Ya al tener identificado este flujo en términos porcentuales como lo acabamos de hacer, te voy a comentar entonces cuál debe ser esta fórmula que debes aplicar. Primero, tus gastos o necesidades básicas. En el ejemplo vemos que está en un 64%, como se muestra el gráfico. Lo ideal es que estos gastos o necesidades básicas no superen el 50% de tus ingresos. Recuerda que acá te estoy hablando sobre datos ideales, y para llegar a este porcentaje deberás aplicar ciertas técnicas de control de dinero que ya te he ido compartiendo en los diferentes videos del curso y que con los siguientes videos seguirás complementando esta parte. El segundo punto esencial es comenzar a dejar cierta parte para ahorro. Como veíamos en el ejemplo, solo se está ahorrando el 1%. Esto es lo más normal y más natural en muchos casos. Muchas personas realmente no alcanzan a ahorrar nada. Sin embargo, tu meta inicial deberá llegar por lo menos a un 10% de ahorro. Lo que he dicho en algunos videos de pagarte a ti primero es lograr ese 10%. Ahora, recuerda que el ahorro por sí solo no te va a llevar a ningún lado. Debes ahorrar para luego invertir, para así aprovechar el interés de las inversiones a tu favor, no en contra, que es lo que causan las deudas malas. Entonces, este porcentaje es idealmente que lo vayas incrementando primero en un 10% y luego lograr llevarlo por lo menos a un 20%. Este proceso no es rápido, pero si lo tienes identificado numéricamente y le haces seguimiento, lo alcanzarás mucho más pronto de lo que te imaginas. Sin embargo, habrá unas personas que lo logran más rápido que otras y otras que definitivamente nunca lo van a lograr. Es la situación normal de la vida, pero eso solo depende de tu dedicación, de tu compromiso y de tu persistencia. Para ponerte un ejemplo, yo actualmente este indicador lo tengo un poco más del 40% y me tomó alrededor de 5 años en llegar a este punto. Entre mayor tengas este indicador para invertir, será más fácil para ti lograr tu libertad financiera, porque eso significa que estás logrando depender mucho menos de tus ingresos para lograr ejecutar tus gastos obligatorios o necesarios. Y el último punto de esta administración de tu dinero, que es la tercera clasificación, es con respecto a esos gastos que no son de primera necesidad o que podemos llamar como gustos adicionales. Idealmente sería llevarlo a un 10%, pero de todas maneras esto puede ser un poco complicado, así que la recomendación es llevarlos primero a un 30% y luego a un 20%. Recuerda que esto es muy específico de cada persona. Cada quien, al realizar este ejercicio, identifica en qué parte de la distribución de tus gastos estás y al mismo tiempo nuevamente identificarás cuál es esa meta a lograr. Entonces, repasando y según cómo estés en términos de la administración de tus ingresos, podrás hacer la siguiente aproximación: gastos básicos y necesarios, llevarlos inicialmente a un 60%, otros gastos no necesarios o gustos, llevarlos a un 30% y un 10% para ahorro e inversión. Esta sería la fase 1 y podría determinarse como el primer objetivo del caso del ejemplo. Luego, la idea es ese 60% bajarlo a un 50%. Quiere decir que en tus gastos de necesidades básicas, vivienda, alimentación, transporte, entre otros fundamentales para vivir, llegar a un 50%. Luego, los otros gastos no tan necesarios, llevarlos a un 30% y un 20% para ahorro e inversión. Este rango de distribución de tus ingresos es un rango muy óptimo que, de lograrlo, estarás demostrando definitivamente
dándote una excelente administración de tus ingresos en los que estás dejando un gran porcentaje para ahorro e inversión. Como te dije, siempre es ideal que ese porcentaje de ahorro e inversión sea mucho más alto, por lo que un nivel más avanzado estaría en 50% de gastos o necesidades básicas, 40% de ahorro e inversión y un 10% para gastos no necesarios o ciertos gustos. Es más, las personas que te comentaba al principio del video, que son las que pertenecen al 1% de las personas más ricas de todo el mundo, logran crecer tanta esta administración de su dinero que en sus ingresos más del 80% lo tienen dedicado a inversiones, y esas inversiones están generando nuevamente de forma permanente nuevos ingresos, y todos esos ingresos y todas las inversiones pagan su estilo de vida. Definitivamente estas personas tienen al dinero como sus esclavos trabajando para ellos mismos. Para ayudarte a lograr estos objetivos, te voy a compartir un listado de hábitos que sigue la gente rica. Entre ellos está una optimización permanente de tu tiempo. Adicionalmente, están permanentemente aprendiendo nuevos temas, se están educando de una forma recurrente, dedican mucho tiempo a la lectura, escuchar podcasts, ver videos de aprendizaje, estar en cursos, conferencias, mentorías, todo lo que tenga que ver con mayor conocimiento. Entonces, no es solo leer, sino que también se la pasan estudiando bastante. Adicionalmente, planean muy bien a largo plazo y tienen unos objetivos muy grandes. Entre otros puntos que te contaré más en detalle en este video que te comparto y que te dejo acá arriba, que sé que te ayudará en lograr también esas metas financieras y en esa distribución y administración de tus ingresos para que estés encaminado en esa libertad financiera que estás buscando y le saques el máximo provecho a este curso de finanzas personales para no financieras. Con esto hemos llegado al 50% del avance del curso, de todo lo que está planteado originalmente. Si te está gustando el curso y quieres que continúe con la otra mitad que hace falta, te agradecería que compartas el video con tus amigos y tus familiares para tener un mayor alcance. Y adicionalmente, no se te olvide que al final de toda esta serie de videos estaré haciendo un live respondiendo a todas esas dudas o cuestionamientos que te queden después de haber realizado el curso y compartamos un momento de aprendizaje entre todos. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte al canal por si aún no lo has hecho. Hasta pronto. Chao, chao.